Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo de AV Pasión y como veis detrás tengo la esperadísima Xiaomi Mi TV Q1, el análisis que estáis esperando en formato de vídeo. Dentro de un par de días lo tenéis también escrito, así que vamos a ver qué nos ha traído Xiaomi de nuevo. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por esos 34.000, casi 35.000 suscriptores. Gracias a todos, muchísimas gracias. Y hoy tengo que agradecer también, no a un sponsor, sino a Rocío y Estefano, que han cedido su casa para que pueda grabar la pedazo de bestia que tenéis detrás. Un televisor muy esperado y que en España se ha vendido poquísimas unidades y tengo la suerte de poder hacer el análisis aquí. Y bueno, un televisor que en diseño por la parte trasera no sorprende demasiado, es bastante sobria, bastante elegante, normalita, pero por delante sí que es muy chula. Tenéis unos marcos muy finos que recuerdan bastante a las gamas altas de Samsung, con terminaciones cromadas, con aluminio mezclado con plástico y un grosor bastante comedido para un televisor de gama media alta, más casi alta que media. Luego tenéis también la peana central, que la verdad es que es bonita, lo que pasa es que quizás es un poco anti barras de sonido, porque tiene una superficie muy grande, tiene un pie demasiado ancho y entonces impide que pongáis debajo la barra de sonido, así que os recomendaría que subáis la tele con algún tipo de madera o que colguéis el televisor o la barra de sonido. En cuanto a especificaciones técnicas, tenemos un arsenal de todo lo que hoy en día se le puede pedir a un televisor. Tenemos 4 puertos HDMI, uno de ellos HDMI 2.1, no hemos podido medir de la velocidad de gigabits por segundo, pero probablemente sea 40. Luego tenemos soporte de 4K 120 Hz, aunque todavía no está operativo, por lo menos con el firmware actual. Y tampoco se ha mencionado, aunque seguramente sea que no, pero no se ha mencionado ni que sí ni que no, si contará con soporte de VRR o algún tipo de tasa de frecuencia variable. En cuanto a soporte de especificaciones de vídeo, pues contamos con todo. Soporta HDR10, HDR10 Plus, HLG y Dolby Vision, que es algo bastante extraño de ver una gama media alta como esta. Y en cuanto a nits, lo voy a decir ya porque siempre me preguntáis que por qué digo el valor de nits tan avanzado, lo digo ahora. En HDR, con los modos más parecidos a norma, suele medir unos 670 nits, más o menos, 680. Y en pantalla completa pasa de los 400. Y en SDR, sorprendentemente, pasa también de los 450 a pantalla completa, lo cual es una barbaridad. E incluso de día, cuando pongáis una imagen en blanco completa, como estáis viendo en el patrón del ABL, llega hasta molestar de la cantidad de brillo que emite, así que bastante sorprendido con Xiaomi. En cuanto al sistema operativo, encontramos Android TV, pero una versión un poco extraña, porque tenemos la capa oficial de Google por un lado y un sistema, una interfaz llamada Patch Wall que ha metido Xiaomi por encima. Podéis elegir una u otra y podéis cambiar de una a otra simplemente abriendo la aplicación. Pero es un poco contradictorio y quizá un poco confuso. Otro de los puntos negativos quizá del televisor es ese, que la organización tanto de los menús como de los botones como del propio Smart TV es un poco caótico. Pero el sistema operativo funciona súper fluido, es una de las cosas que me ha sorprendido al analizarla. Podéis navegar por las aplicaciones, reorganizarlas, entrar y salir sin ningún problema. Quizá, por ejemplo, aplicaciones como Mi Tele, Netflix y Amazon Prime de vez en cuando pueden colgarse, porque todavía está el firmware un poquitín verde, tendrá que trabajar un poco más Xiaomi en ello. Pero lo que es la fluidez de los menús, el chipset puede de sobra con él. Bueno, en cuanto al mando de distancia y menús, como comentaba, quizás uno de los puntos más flojetes de la tele. El mando de distancia no está mal, recuerda un poco el de la Xiaomi Mi TV. Y cuenta con Google Assistant también, como veis en el botón principal. Pero como digo, es un poco caótico tanto la organización de los propios botones, que tenéis un botón Set, que es clave para activar el HDMI 2.1, para entrar en otro submenú más de imagen que no veréis desde ajustes de imagen del televisor, etcétera. Entonces, bueno, en algún lado tienen que recortar y me alegro que se hagan eso en calidad de imagen, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a calidad de imagen, como sabéis, el punto fuerte de la review y la imagen me ha sorprendido muchísimo. Yo venía con unas expectativas altas para ser un modelo de gama media, pero no tan altas. La verdad es que cuando te pones de frente, porque uno de los pequeños inconvenientes que tiene este televisor que no tiene una guía óptica, un filtro óptico de ángulo de visión, con lo cual, al ser un panel VA, si nos ponemos de lado, vamos a ver blooming, vamos a ver los negros más lavados y vamos a ver un contraste mucho peor, pero centrada la imagen es muy buena. El Local Dimming tiene un algoritmo muy bueno. Yo os diría que sin problema lo pondría a la par del de Samsung, más o menos, o incluso un poco por encima de algunas situaciones. No he notado ni retraso, ni tampoco he notado esa obsesión un poco que tiene Samsung con los negros, en los que prefiere que la zona se apague antes que mostrarlo en detalle para mantener el nivel de negro. Aquí la Xiaomi no, si tenía que mostrar detalle no lo va a mostrar, y si tiene que aplastar detalle va a ser mínimo, con lo cual me parece que es un algoritmo más parecido al de Sony que al de Samsung. En cuanto al nivel de negro nativo, es muy bueno. Cuando activamos el Local Dimming es ya casi infinito, como el de la OLED, lógicamente.
Y como digo, el impacto en escenas HDR es muy alto. Conseguimos con esos casi 700 nits y un buen control del local dimming, unas escenas increíbles en HDR, muy ricas y muy saturadas, que impactan nada más verlas, junto con un ADL muy poco restrictivo, con lo cual cuando veamos un objeto muy brillante que sea muy grande en pantalla, nos va a deslumbrar. Si le sumamos que es de 75 pulgadas, que es un televisor muy grande, eso hará que al sentarnos de frente a veces hasta moleste. En cuanto a colometría y aspecto de imagen relacionados, por ejemplo, con Dolby Vision, tenemos una colometría que tiene errores más o menos notables en SDR. Curiosamente en HDR viene mejor que en SDR, cuando normalmente la norma es al contrario. Y muchos me habéis preguntado cuando os he dicho que queréis que hiciera en la review que lo comparase con calidad de imagen, con las OLED, con las QLED, etcétera, que siempre tengo en casa. Y la verdad es que yo la pondría sin problema a la par de la Q95T o muy cerca de la Q95T. De hecho, me parece que controla mejor el blooming, controla mejor los negros, pero quizá tiene, lógicamente, menos brillo. Entonces el impacto HDR se compensa. Esa falta de brillo con ese mejor negro hace que la percepción del contraste que tengamos sea muy parecida. Pero recordad que este modelo ha estado a la venta por 999 euros, mientras que la Q95T en su lanzamiento de 75 pulgadas creo que pasaba de los 3000. Así que para ser un televisor que está rozando su rendimiento y es 3 veces más barato, está fenomenal. Aparte del nivel negro tan bueno que tiene con el local dimming tan bien conseguido, que como digo me recuerda más el de Sony que el de Samsung, aunque quizás sería una mezcla perfecta entre los dos, lo cual me sorprende muchísimo para ser una marca novata en el mundo de la imagen, es la característica estrella del televisor, el por qué la hace tan especial. Porque este televisor es un televisor LED Full Array. Sabéis que los Full Array significa que tienen detrás del televisor y no en los lados una serie de LEDs que son capaces de encenderse y apagarse de forma autónoma. Esa tecnología llamada FALT o Full Array Local Dimming lo que hace es que si aquí estamos viendo un sol, la zona se encienda y si a su derecha o a su izquierda está completamente negra, la zona se apague, simulando por lo tanto el funcionamiento de un televisor OLED. Lo que establece el nivel de negro del televisor junto con el HDR y el impacto que tenemos, que en este televisor, como digo, es espectacular, es la cantidad de zonas que tiene. Normalmente un televisor FALT de gama media ronda las 32 o 45 zonas y en este televisor estamos hablando de que tiene 192 zonas, con lo cual dobla en zonas a la Samsung Q95T, que es una gama alta y como veis la imagen es increíble. Además, como digo, del número de zonas también es importante cómo manejas las zonas, no solamente meterle cantidad de zonas por un tubo. Tenéis, por ejemplo, la Hisense U8 o U9, que tiene las mismas zonas, la U9 creo que tiene 192 también, pero el resultado es bastante desastroso porque el televisor no sabe cuándo tiene que encender o apagar una zona, no sabe cuándo, por ejemplo, he puesto antes, lo estoy viendo de vosotros de fondo, una escena de Drácula, que la tengo grabada en 240p, que es penosa. El protagonista entra en la cueva y es una escena que no es ni negra ni tiene tampoco luz, sino que está en penumbra. Tiene detalle en sombra porque la cueva tiene ciertos detalles. Y aquí la Xiaomi enciende la zona, pero lo justo para poder ver el detalle sin sacrificar nivel de negro. Esa escena, por ejemplo, especialmente en las Hisense, simplemente vemos el perfil de la cueva y luego un borrón negro dentro. No se ve nada de detalle porque la tele prefiere mostrarnos un nivel de negro profundo antes que mostrarnos detalle. Pues ese tipo de defectos, ese tipo de fallos aquí no los encontramos, sino que, como digo, muestran en todo momento el equilibrio entre encender y apagar la zona y mostrando detalle en sombra. Siempre tienen presente ese equilibrio que, junto con el número tan alto de zonas que tiene y casi 700 nits, hace que el impacto en HDR sea espectacular. Tenéis, por ejemplo, de fondo la famosa película de Transformers que siempre ponemos nosotros y la verdad es que me recuerda mucho, como digo, todo el tiempo en la review a la Q95T. Pero cuando hay escenas en penumbra lo maneja un poco mejor dado que tiene el doble de zonas. En cuanto a colometría, como decía, en SDR viene un poquito saturado, cuenta con un CMS un poco básico y un ajuste de balance de blancos de 11 puntos, con lo cual con una sonda se podría corregir, pero introduce bastantes errores, así que mejor no tocarlo. En Dolby Vision también he encontrado quizá un problema, bueno, dos. Uno es que no tiene Dolby Vision juego, con lo cual para jugar a juegos Dolby Vision, que son muy poquitos en la actualidad, no podréis activar un modo de baja latencia, tendréis más lag del normal. Y otro es que el modo Dolby Vision brillante levanta muchísimo el brillo del negro del televisor, con lo cual se pierde el contraste y al final deja como única opción utilizable el Dolby Vision oscuro. Bueno, pasando al procesamiento de imagen, otro de los aspectos clave de un televisor, aquí tenemos una de cal y una de arena, y sorprendentemente lo contrario de lo que yo pensaba, o sea que este televisor me está sorprendiendo por todos los lados. El interpolador de movimiento tiene una parte muy buena y es que no mete casi nada de artefactos, lo cual es muy raro porque, excepto Sony,
y Panasonic, que son las dos japonesas que son las mejores en movimiento. El resto de marcas, siempre que activamos el interpolador a niveles bajos o incluso medios, ya vemos artefactos, vemos como alrededor de las caras o alrededor de los objetos en movimiento aparecen cosas extrañas, aparecen cuadrados que se pixelan, aparecen rayitos, y aquí no aparece nada. Se ve simplemente más fluido, pero no introduce ningún artefacto en movimiento. Así que chapó por Xiaomi, que junto con el algoritmo del Local Dimming son las dos cosas que más me han sorprendido. La parte mala es que no es personalizable. Tenemos 3 niveles de ajuste del interpolador. Tenemos suave, por llamarlo así, ultra suave, y el modo intermedio, pero no tenemos un valor bajo, que es el que más me gustaría a mí. Pero con el intermedio se soluciona bastante bien la papeleta, aunque quizás un poco demasiado fluido para mi gusto. La parte negativa del procesador de imagen es el escalado. Es un panel con una diagonal muy grande, 75 pulgadas, con lo cual todos los defectos se notan mucho más. Pero hemos estado probando la diferencia entre el escalado del Oppo 203 y el escalado de la propia tele, y el del Oppo 203 es bastante superior al del propio televisor. El televisor no suprime demasiado bien el tema, sobre todo del hormigueo y del ruido, sino que cuando la imagen es muy pobre vemos como pixelaciones demasiado gordas que en el escalador del Oppo no están, y la nitidez quizás un pelín inferior al del escalador del reproductor. También, como digo siempre, a partir de 1080p hacia arriba, el escalado es casi igual en todos los televisores. Si ponemos un Blu-ray y ponemos un archivo 1080p, la resolución y la imagen que tengamos va a ser muy parecida al del resto de marcas. Cuando se nota la potencia del procesador es cuando bajamos de 1080p. Así que mi teoría es que Xiaomi ha priorizado, dentro de ese 999 euros, no poner un procesador tan potente para escalados por debajo de 1080p, porque son casi anecdóticos hoy en día. Los DVDs, el material comprimido, etcétera, es casi imposible de encontrar y casi todo el mundo usamos archivos 1080 o 4K directamente. Bueno, ya vamos a acabar con el análisis. Para no hacerlo muy largo, no quiero entrar más en temas de diseño, etcétera, simplemente unas pinceladas. Y en tema de videojuegos, como comentaba al principio, tiene un puerto HDMI 2.1. Se desconoce el ancho de banda, pero sí que está confirmado que funcionará a 4K 120 Hz. Como estáis viendo vosotros ahora mismo, no hemos conseguido que la Play 5 nos reconozca 4K 120, me imagino que tendrán que actualizarlo con firmware, pero sí que hemos conseguido activar el HDR, lo cual es bastante peculiar y lo veréis en el vídeo de settings porque tiene su miga. Y en videojuegos el rendimiento, no tengo aquí la sonda, pero en modo juego es bastante rápida. De hecho, os voy a poner un trozo del vídeo de settings. Ese retraso desde que yo pulso el joystick hasta que la tele reacciona. Si me voy a un modo, por ejemplo, en películas, si os fijáis, tarda un poquito. ¿Veis? No es instantáneo. En cambio, si le doy al modo juego, ¿veis cómo es muchísimo más rápido la reacción? Como veis, si pulso el botón del joystick de la Play 5 en modo película, tarda bastante en reaccionar, pero en modo juego es bastante rápido. Y así, sin tener una sonda, no os podría decir el valor, pero yo creo que rondará los 40 y tantos milisegundos, lo cual está muy bien. Nuevamente, tened en cuenta el precio de este televisor en la cabeza. No podéis juzgar un televisor con la perspectiva de gastar los 3.000 euros, sino que tenéis que tener en cuenta que cuesta 999 euros. No hay nada que se le parezca ni siquiera remotamente a este televisor, ni tampoco en aspecto de juegos. Y como comentaba, para videojuegos, pues aparte de los 4K 120, no sabemos si contará con VRR o G-Sync y demás tipos de tecnologías, pero sí que cuenta con soporte de juego HDR. Tenéis un modo juego HDR, tenéis un modo juego normal para los juegos SDR, lo que no tenéis es un modo Dolby Vision juego, lo cual es posible que, viendo las actualizaciones de otros fabricantes, sí que lo meta Xiaomi, porque no es algo que cueste mucho de actualizar. Pero que sepáis que en Dolby Vision no tenéis modo juego. Bueno, uno de los puntos más flojos del televisor quizás son los ángulos de visión. No tiene una película de guía óptica, lo cual hace que, como veis vosotros ahora mismo, se aprecia blooming. Si giro la cámara, como veis, se ve el blooming, que como os he comentado en toda la review, si veis de frente el televisor no vais a notar absolutamente nada, pero de lado sí que vais a sacarle las frecuencias al panel, porque esa prueba no la pasa ningún televisor FALT, por muchas zonas que tenga. Siempre cuando la veáis vais a ver cómo la luz se emite, y claro, al estar de lado vais a ver el blooming alrededor. Y también se va a lavar un poco el color porque estáis fuera del ángulo de visión de un panel VA que emite hacia delante la luz, con lo cual, si tú te sales de esa carril de luz, pues estáis viendo los colores lavados, porque le falta energía. Bueno, y eso es todo desde AV Pasión. Espero que os haya gustado la review. Hemos hecho este análisis. Como digo, vais a ver también análisis escrito, vais a ver un vídeo de las mejores opciones de imagen, pero no vais a poder ver comparativas porque el televisor no es mío y, lógicamente, no es un portátil que me pueda llevar en el coche, sino que es un televisor demasiado grande y no vais a poder ver una comparativa lado a lado con una OLED. Pero si os fiáis de mi criterio y de mi percepción de imagen, como digo, así como os comentaba, en cuanto a contraste, en cuanto a control del negro y del blooming, tenéis una tele que es muy parecida a la Samsung Q95T, quizá incluso superior. Pero en cuanto a brillo, tenéis un brillo más parecido a la Sony XH90, ¿vale? Unos 700 nits. Es como si fuera una mezcla de los dos televisores. Coge lo mejor de la Samsung
y el brillo de la Sony, con lo cual hablamos de televisores que pasan de los 2.500, 2.600 euros en 75 pulgadas y este televisor ha costado 999 euros, así que no es para nada disparatado decir que ha roto Xiaomi el mercado. Y bueno, con eso finalizamos la review, al menos de la review en vídeo. Espero que os haya gustado a todos, muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestras visitas. Si os gusta lo que hacemos, por favor suscribiros y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que como habéis podido ver algunos, será el unboxing de la Sony A80J, así que nos espera ya unos mesecitos interesantes. Desde aquí, un saludo otra vez y muchísimas gracias a todos por vuestra visita.